Un cordial saludo, mi nombre es Alexayana Mariño Peláez, soy estudiante del programa académico Comunicación Social de la Universidad Abierta a Distancia, UNAD. Hoy les vengo a hablar de un tema bastante importante que influye últimamente en la ciudad de Santa Marta, que viene siendo los derechos humanos, que en partes ayuda a prevenir ciertas áreas en cuanto a la estabilidad de los derechos de nuestros indígenas. En este caso vamos a hablar de la lucha territorial de los pueblos indígenas, estableciendo métodos de resistencia en su entorno étnico-cultural, sobre todo dejando claro que los derechos humanos son fundamentales. En este caso nos vamos a guiar de la ONU. Derechos Humanos. Llama a prevenir sobre todo la extinción física y cultural de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Esta parte es importante porque influye mucho la estabilidad de ciertas áreas, sobre todo demostrar que nuestros hermanos indígenas son la prioridad, sobre todo los que se encargan de dar una caracterización importante de nuestra ciudad, personas que literalmente mantienen una buena imagen y sobre todo nosotros como colombianos tenemos que darnos cuenta la importancia, sobre todo de tener un orgullo de nuestras culturas, sobre todo la cultura indígena. Así que a continuación les voy a presentar ciertas áreas y ciertos conflictos que de alguna manera puede perjudicar la estabilidad de nuestros hermanos indígenas. La lucha territorial de los pueblos indígenas se ha establecido como método de resistencia en su entorno étnico-cultural. Es uno de los estados más importantes en cuanto a la estabilidad de los pueblos indígenas de la ciudad de Santa Marta, donde ellos ejercen su oportunidad a través de esa riqueza que tanto los caracteriza. El martes 20 de mayo del 2025, según las Naciones Unidas de Derechos Humanos, se han implementado el riesgo de extinción física y cultural de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, lo que ocasiona un gran conflicto y sobre todo una gran preocupación, porque nosotros podemos prevenir que esto ocurra, sobre todo permitiendo que este tipo de situaciones perjudiquen la estabilidad de los ciertos pueblos indígenas. Scott Campbell, representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, luego de su visita a la Sierra Nevada de Santa Marta los días 13 y 14 de mayo, el gobierno nacional, departamental y local hace de alguna manera un llamado urgente a través de coordenadas para proteger a los pueblos indígenas en general. Por otro lado, la oficina en Colombia de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos observa desde el 2022 hasta hoy un incremento de la violencia territorial en la región de la Sierra Nevada de Santa Marta, que comprende los departamentos del Magdalena, La Guajira y Cesar. Esta situación de violencia tiene sus raíces en la disputa del control territorial y de las rutas del narcotráfico y de diversas actividades ilícitas de grupos armados no estatales, con graves afectaciones a los derechos de los pueblos indígenas y también de comunidades afrodescendientes y campesinas. Hasta la fecha, la respuesta del Estado ha sido lamentablemente insuficiente. La oficina de la ONU para los Derechos Humanos ha verificado el control social de los grupos armados no estatales, a través de restricciones a la movilidad con imposición de horarios, toques de queda, limitaciones a la reunión, interrupción y presencia de miembros de grupos armados no estatales en reuniones de pueblos indígenas e imposición de conductas de convivencia. Las mujeres indígenas de los pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta nos dieron un testimonio valiente y angustioso desde sus experiencias de vida. Nos urgieron pedir al Estado que garantice sus derechos colectivos, simplemente para seguir existiendo como pueblos indígenas. Llamaron a que las niñas, los niños, los adolescentes y los jóvenes tengan acceso a la educación, salud y trabajo en su territorio, así como por servicios de salud adecuados para las niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual. Algunas mujeres indígenas describieron su acceso a los derechos humanos como si encontraran ciertas bases en sus vidas, dijo Scott Campbell. También hace parte del Consejo Territorial de Cabildo de los 4 pueblos, entre esos estamos los Kogi, los Arhuacos, los Wiwa y los Cancuamos. Bueno, el lema que nosotros tenemos en el colectivo Yimashay es Voces y Memorias del Territorio Wiwa.
Bueno, mi iniciativa nació porque había una necesidad en nuestro pueblo Wiwa, porque queremos salvaguardar, digamos, las historias y el conocimiento de cada uno de los mayores, de los mamos, de la saga, de los sabedores ancestrales que tenemos nosotros como pueblo Wiwa. Y se vio esta necesidad para documentar, para registrar, digamos, cada una de esas memorias que tenemos nosotros en cada uno de los territorios, y que eso, digamos, es el patrimonio, digamos, cultural que tenemos nosotros como pueblo Wiwa. En este caso, esa iniciativa nació de esa necesidad para registrar todos esos cantos que tenemos en la Sierra Nevada de Santa Marta, y principalmente en los espacios de gobierno que tenemos en el pueblo Wiwa, en este caso que es Achintucua como capital. En base en lo que se describe las Naciones Unidas referente a la situación étnica de los indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, principalmente se encargan de proporcionar ciertas bases que de alguna manera ayudan a proyectar a través de lo crítico sobre la realidad intercultural de cada pueblo indígena. Esto sugiere que los derechos son fundamentales, que a pesar de ciertas situaciones que de alguna manera pueden perjudicar la identidad, esto puede representar la valoración de nuestros orígenes y entender con mayor profundidad los procesos presentados en cada territorio, permitiendo la familiarización de cada origen, del ser y de valorar la identidad como resistencia racial. Esta resistencia étnica no solo es una forma de supervivencia, sino también es una declaración política, una defensa ante sus derechos que son fundamentales para entender con proximidad la fuerza, optimismo de una identidad que ayuda a priorizar sus derechos.